No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Buenos días. Sabemos código, por lo menos en la Cámara de Diputados fue aprobado. Penal. ¿Código penal? Acláralo, porque son los códigos que... Sí, no, ahí. código penal. No, el laboral murió. Por lo menos hasta la próxima legislatura. Se murió. Miren, y esto ha traído, la República Dominicana se ha levantado con mucha alegría, al menos una gran parte de ella. Esperemos que sea lo mejor para la República Dominicana. Se sometieron más de 60 modificaciones. Solamente fueron aprobadas unas 42 modificaciones de las que recibió la Cámara de Diputados luego de venir del Senado. Ahora vuelve al Senado para entonces ser discutida allí. Vi al senador de la provincia de Santo Domingo haciendo algunas rabietas. No se pueden violentar los procesos. Antonio. Sí, Antonio Taveras. ¿Refiriéndose a qué? A la metodología en la que han sido sometidas nuevas modificaciones y al poco tiempo con el que él menciona se está salcochando el código penal. Perdón. Se supone que vuelve ahora al Senado. Tienen hasta el martes. Con algunas observaciones de la Cámara. El Senado debería aprobarlo en única lectura, porque ya es una devolución, aun cuando tiene algunas observaciones. Y en caso de que eso no ocurra, nos quedamos sin código. La ruta crítica es hasta el martes, que vence la legislatura extraordinaria firmada por el presidente de la República a solicitud de los legisladores. Y entonces empezamos a hablar de estos temas críticos sin noticias positivas hoy. Sí. Fue positivo el tener, luego de 25 años, un tercer intento más bien, de la aprobación del Código Penal. Bastante estresante porque los diputados terminaron a las 3 de la mañana de conocer todas las modificaciones del... Yo tengo un miedo terrible porque nuestro principal invitado de hoy es uno de los diputados que estaban anoche ahí. Bueno, confirmen si... ¿Será que se despertó? Producción, Mercedes, Anabel. Se paró en Barrapayán y sigue de largo. Empieza a llamar bueno, a quien se le fue la mano y a quien sí se le fue la mano. Ojo, esto lo estoy diciendo yo. ¿Ay? Fue Alfredo Pacheco. Yo creo que no. Yo creo que sí. Para que a las personas que no estaban pendientes ayer. El video, que tiren el video. Interesante que en un paréntesis de las discusiones que se daban ayer en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, hizo un paréntesis, se excusó con los diputados de las otras organizaciones políticas, dijo, espérense que este es un planteamiento partidario, refiriéndose a que iba a hablar en nombre de la ¿cómo se llama? Del Congreso. No, cuando hablas de los del mismo partido. Del bloque. Bueno, del bloque. Del bloque PRMista, y le mandó un mensaje a la primera dama y a las hijas del señor presidente de la República. Porque ustedes recordarán que hace unos días se publicó una carta, una comunicación pública firmada por 1,000 personas, entre las que estaban o entre las que destacaban, porque efectivamente destacaban, la familia presidencial, haciendo señalamientos en cuanto a su descontento con la aprobación del Código Penal tal como se estaba discutiendo, lo que según ellas, y no solo ellas, sino otras 997 personas de todo tipo, de todas las áreas, de ahí pude ver en la lista periodistas, políticas, la ministra de la Mujer, que también ayer en una actividad en la Cancillería fue muy enfática con lo mismo. Pero Pacheco la bloqueó. Y le decía Alfredo Pacheco ellas en la carta firmaron una carta que entre otras cosas decía que aprobar el Código Penal tal como se estaría aprobando era legislar desde el privilegio, y utilizaron otra expresión, desde el privilegio y como en desconocimiento de quienes padecen lo que está contemplado en un código que ellos consideran, quienes firman en la carta, misógino,
que protege a los agresores y que no defiende no defiende los derechos fundamentales. Por eso digo que Pacheco tuvo razón. No tiene razón, y Tú te voy a decir tienes por qué razón. no tiene razón. Tienes razón, Pacheco. Cuando tú utilizas el argumento desde la presidencia de la Cámara de Diputados para advertirle a la familia presidencial que primero no fue un señalamiento hecho solamente por ellas tres. Ellas firmaron una carta firmada por Pero ellas otras son la compañera del 997 partido. personas. Pero que el argumento sea, señores, todos estos diputados que están aquí se fajaron duro para que para que Luis Abinader llegara a la presidencia de la República. Ahí yo le respondería, Y o sea, que gracias y a ellos están solamente gozando de las por- mieles del poder. que mieles del poder del diablo, como dicen por ahí. Pero eso es O sea, líder. pero ¿y tú crees que es algo serio Bueno, decirle a un político, no sé. a un presidente, usted está ahí gracias a nosotros No y entonces sé. usted tiene que aceptar todo lo que nosotros decidamos No acá, sé. aunque estemos yendo en contra de los derechos humanos? No sé. Pero ¿cuáles derechos humanos? Él es lo que plantea la carta. Es lo Bueno, que pero plantea esa la es, carta. pero esa es la Porque lectura el de comentario ellos. el Pero comentario ellos lo de que Alfredo tienen que... Pacheco, Pero, ok. no, yo en lo que si no estoy violan de los acuerdo- derechos humanos, ellos lo que tienen, y violan la Constitución, lo que tienen que hacer es que esperen el código y vayan al Constitucional. Y yo lo que punto. estoy criticando Pero es tú que decides. Alfredo Pacheco argumente o use como argumento el hecho de que los diputados se fajaron duro para que Luis Abinader No, fuera presidente. sí, ¿Qué argumento es ese? No, lo que tiene que hacer la familia El presidencial argumento era, en todo vienen caso... unas elecciones y que el se pongan y que argumento se era- propongan como diputados para que modifiquen. eso. Entonces tú no tienes derecho absolutamente a opinar absolutamente nada aquí del Código Penal. Yo no estoy hablando de eso. No, claro que Yo sí. no estoy hablando de eso. Lo que Estás pasa diciendo es lo mismo. Tú que no tienes para yo derecho a defender opinar. mi derecho, yo Tú no no tengo tienes que derecho a desmeritar opinar. el trabajo del otro. Lánzate una campaña para llegar tú a diputado para poder opinar sobre el Código No, Penal. lo- Eso es lo que estás no, diciendo. Lo que digo es que para usted criticar algo que está haciendo un conglomerado, usted no tiene que desmeritarlo. Mira, tú leíste lo que decía ahí. Que ellos actúan con desconocimiento, pero por el amor y los clavos de Jesucristo. Ok, y insisto, el No. argumento para enfrentar ese comentario es decir, nosotros nos fajamos duro para que Luis Abinader fuera presidente. Ya Yo ve- quiero agregar ya algo ve- más, y es que Pacheco sabe lo que dice. la Cámara de Diputados no es un espacio para eso. Ya los partidos tienen sus instancias de discusión interna donde él pudo haber llevado esa queja, esa solicitud Ahí. desde el órgano partidario, no desde el Lo órgano que dijo fue legislativo. que ya no buscaron ni un voto. Así que estén tranquilas. Ni un voto buscaron, que estén Ajá. tranquilas. Y el Código Penal cubre solamente a los que votaron, No, a los que no, buscaron los votos, No, lo que le está diciendo a los que es, se fajaron duro para lo que le Luis está Abinader diciendo fuera es, presidente. Bueno, ahí el presidente que lo vete entonces. Y el argumento tuyo es el más pobre de todos. El presidente que lo vete, que el Y el presidente tiene el poder de veto. argumento tuyo que es lo el más vete. pobre de todos al decir que vayan y se fajen en una campaña para llegar a ser Claro, diputados. Claro, para que modifiquen y hagan significa las leyes. Como ellas sí tienen que la cualquiera- preparación, eso como significa ellas sí tienen la preparación, Que entonces que cualquiera de trabajen y nosotros modifiquen. cuatro, para poder opinar sobre el Código Penal, que entonces tú nos recomiendas que mejor No, hagamos una campaña para no. llegar a diputados y poder No, opinar sobre el no, Código lo Penal. que estoy diciendo Por es Dios. que como ellas dicen, como rubricaron esa carta, como ellas dicen que los que están ahí, los legisladores no tienen la capacidad y no tienen la inteligencia, como ellas sí la tienen, entonces que se propongan y que vayan. Porque al final de cuentas ahí es que se hace la democracia en el Congreso. Bueno, otro argumento que ellas Entonces, según utilizaron para fue cerrar, mi Amarí, entonces, según Máximo Romero, para opinar sobre un proyecto de ley, No, yo no estoy diciendo eso. es mejor no opinar, No. sino lanzarse en una campaña política para llegar a diputado y No, poder usted opinar. interprételo como usted quiere No, y eso no es tergivérselo como interpretación, mi usted hermano. quiera. Eso no es interpretación. Usted es libre Usted lo de- dijo claramente. Que se vayan Usted y es se libre paguen de- ellas en una campaña Libre para que de- lleguen a la yo- Cámara. Yo lo que digo es Aparte, que para María, poder adelante. Ellas desmeritar o poder hablar mal de un trabajo de alguien, no tienen que irse a lo personal. No, el hecho es que están alegando de que las personas que están trabajando en el código están en desconocimiento total de la realidad de muchas mujeres ven acá. dominicanas. Y eso Pues no sí, es así un tampoco. irrespeto, Bueno, tampoco. Es que la realidad de todo el mundo no es la misma. una falta de respeto. Precisamente, la realidad Entonces, de todo el eso mundo es lo no que es la se misma. conoce en el código. La realidad más variada, pero de la mayoría. O sea, no se puede legislar para lo particular, que es lo que yo siempre digo. ¿Y quién ha medido? ¿Quién Los ha medido? legisladores han hecho una que labor es la durante mayoría? más de 5 años, ¿Quién ha medido? tratar de ¿Quién 25 tiene años. una evidencia de que es la gran mayoría de las mujeres
las que están conformes con el Código Penal, tal como se establece, sin las La causales. representación Pero de qué los causales de la legisladores, porra. esa es la medida. señores. Y con esas disposiciones que hablan de la violencia intrafamiliar en las Esa es condiciones la en las que lo medida. habla. La Miren. representatividad que tienen los legisladores en la Cámara de Diputados es lo que va a decidir lo que se hace y lo que no se hace en el país. Yo he dicho del Porque se supone aborto que ellos están representando la voluntad popular. que el aborto en este país es una utopía. ¿Ustedes saben por qué? Y eso de las leyes, de incluirlo y de que las causales. Yo he dicho en reiteradas ocasiones y que llame cualquier director de cualquier hospital a desmentirme. Aquí se practican decenas de abortos en los hospitales públicos Todos los días. y yo quiero que alguien me diga a mí dónde hay un médico sometido, dónde hay un hospital siendo sometido. Se practican abortos a diario. A diario se practican abortos aquí. Estoy de acuerdo con Max. Y el Y planteamiento no simple y de- llanamente en clínicas y clandestinas, el que todo el mundo planteamiento sabe que de estas 1000 existen. ¿eh? personas que firman esta comunicación dirigida a la Cámara de Diputados no se limita al tema de las causales. También habla de graves retrocesos en derechos humanos que implica la aprobación en su versión actual, porque, entre otras cosas, no detalla todo lo que tiene que ver con los distintos tipos penales que tienen que ver con violencia intrafamiliar. O no se contempla, por ejemplo, que la violación dentro de una pareja en matrimonio pueda ser considerado como violación. Aquí el gran problema Y es, de señor hecho, Alex. ayer, no, es que no es que hay Que ningún aquí- problema. Yo lo que estoy es criticando Ujú. el planteamiento del diputado Alfredo Pacheco el día de ayer, usando el argumento dirigido a la esposa y a las hijas del presidente Abinader, usando el argumento de que todos esos diputados que estaban allí se fajaron duro para que Luis Abinader llegara a la presidencia. Ese no es el argumento para defender ni el proyecto de Código Penal, Ni tampoco era la proyecto forma, alguno. ni tampoco era la forma de las hijas del presidente y la esposa del presidente dirigirse de esa manera al pleno cuando ella tiene las vías de hacerlo de otra manera. Pues eso fue lo que dijo Pacheco. A mí no me gustó esa forma. Claro, la forma. A mí no me gustó esa forma. Eso fue lo que dijo. Y yo repito, aquí lo que está mal en este país es que una persona por inobservancia, de manera posiblemente medalaganaria, haya sometido a más de 236 personas que hoy están muertas y que la pena máxima de esa inobservancia sea simple y llanamente de 6 meses a 2 años. Aquí lo que hay que ver es que el chamán Chakra mató a 3 familiares de su propia familia, su esposo y sus 2 hijos, y que el código hoy solamente tenga una pena máxima de 30 años. Aquí lo que hay que ver es que la mamá de Marley Martínez fue prácticamente, según las evidencias, fue quien encubrió y fue cómplice del asesinato de esa joven adolescente y simple y llanamente quedó absuelta por no tener la tipificación en el código. Aquí lo que hay que ver es la decena de delitos que se cometen a diario y los mismos funcionarios y exfuncionarios nos sacan la lengua en la cara porque no hay tipificaciones a ciertos actos de corrupción. Eso es lo que hay que ver aquí. Ah, que falta uno, falta otra cosa. Perfecto. Sí, pero vamos a durar 200 años más para poder actualizar los delitos, las tipificaciones, las condenas. No, olvídense de eso. Nosotros necesitamos un código. Ese, el otro o el que fuera, pero necesitamos un código ya. Ay, sí. Ay. Ajá, no. O sea, otra vez, argumentos equivocados, argumentos errados, y como suelen hacer los que no tienen la razón en una discusión, es llevarse la discusión hacia otro tema No, para tratar de buscar el ninguno. consentimiento y elevar la voz como la estás elevando bien, en este momento. Está bien, ve, dile a la Sí, familia de los muertos del YXC, ve. Dile. Mira, porque Máximo, yo puedo estar de acuerdo contigo con todo lo que tú has planteado. Sin embargo, las personas tienen derecho a disentir y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esta parte o esta parte del código. Y la Cámara de Diputados y Pacheco tiene que tener la capacidad de asumir eso y de tomar las decisiones porque él representa a un grupo de la sociedad y tiene que cargar con el peso de esa decisión. Y él no va a hacer feliz a todo el mundo. Y para mí esa intervención de él estuvo muy fuera del lugar, tanto en el hemiciclo y tanto hacia quien se dirigía, porque la familia presidencial, seamos de oposición, seamos de quien sea, merece respeto porque es la investidura. El irrespeto de él fue decir, a mí no me gustó la forma en cómo ustedes
nos hicieron llamar la atención, que nos dijeron que no tenemos conocimiento, que somos desconocidos en los temas. No, el irrespeto de él es quitarle validez a lo que ellas estaban diciendo y planteando porque ellos salieron a buscarle voto a Abinader. Ese es el tema. Y de eso es que yo estoy hablando. Del argumento utilizado para reclamar el planteamiento hecho en una carta por demás legítima y no firmada exclusivamente por la familia presidencial. Firmada Raquel por Arbaje, 1000 personas. diputada. Y hay que revisar 2028. el listado de las 1000 personas. A ver si no tienen la calidad como para hacer un planteamiento de ese y de cualquier otro tipo. Así como lo pudiera tener Jean-Marie, Sí. así como lo puede tener Anabel Mejía allá afuera o Francesca que está allá en la Lea cabina. otra vez qué fue lo que le Cualquier dijeron. mujer que se siente vulnerada con un código como el que se aprobó. ¿Ya? Sí. Y el argumento no puede ser jamás que ellos se fajaron para que el presidente fuera presidente. Eso es todo. Para Son mí las 7 de la es mañana. una mera agitación y de verdad las que menos pueden, creo que, dirigirse a la población dominicana y las que más pueden alegar conocimiento de la situación bajo una postura de privilegios son ellas mismas, Alex. O ellas sí son las que conocen la realidad de la gente de Gualey, de los guandules, sí, más que todos esos legisladores que crecieron y vienen de abajo y son los que de verdad viven con la gente el día a día. Ellas son las que tienen potestad para decir lo que se conoce y la realidad del pueblo dominicano. No creo, es una agitación y fue una provocación que hicieron con esa carta, es mi opinión. Opinión triste, así como la de Altagracia de los Santos. Aquella que había anunciado lo del proyecto de la creación del Ministerio del Hombre. Ayer, en medio de todas estas discusiones, salió diciendo que subir de 4 a 20 años la pena por sexo no consentido entre parejas es peligroso porque hay mujeres que amanecen amargadas. No, por Dios. Así como, ¿a dónde vamos a llegar? No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.